hace 8 días nos acompañó el maestro Alberto Bomprezzi, hablamos de una forma muy enriquecedora y entonces dijimos, no queremos que la situación baje o que el nivel reduzca, así que buscamos otro de esos grandes referentes en la península sobre la esgrima antigua, de manera que invitamos al maestro Uriol Salvador, quien es, insisto, maestro de la Asociación Catalana de Esgrima Antigua. De hecho, fue con quien aprendí las pocas cosas que logré capturar yo y que trato de instruir aquí en Colombia. Es mi maestro en esgrima antigua. Y antes de darle paso y de pedirle a Uriol que nos comience a contar un par de cosas interesantísimas, quiero hacer un breve resumen de la hoja de vida esgrimística de Uriol para ver que no tenemos tiempo que perder y ponernos a hablar de una vez con él. Uriol inicia sus competencias de esgrima deportiva por allá en el año 96. Sin embargo, como es típico en los esgrimistas antiguos, los que nos dedicamos a estas lides, Uriol deja la esgrima deportiva más o menos en 2006, comienza a dedicarse a la esgrima antigua con un especial interés y justo es allá cuando se une a la Asociación Catalana de Esgrima Antigua, vamos a decir ASEA para no demorarme tanto. Sí. Eh, y inicia ese trabajo, una larga experiencia que le granjeó hoy en día ser uno de los pocos maestros de la Asociación Española de Esgrima Antigua, y bueno, todo este entramado que hay en la península ibérica. Y como maestro y esgrimista antiguo ha participado además en esa consolidación de la ASEA, tanto así como la sala de armas Duovelum es un importante referente en un modelo de sala de armas sostenible y desarrollado para nuestra época. Ha sido conferencista en distintos eventos internacionales en Europa. También ha destacado como competidor, y hago aquí el acento justo, en el Drein Event en Austria. No me equivoco, sí, es en Austria, en el Drein Event. Ha sido Sí. finalista en varias ocasiones. De hecho, en una de ellas se llevó el primer puesto. Ya aquí iniciamos con este detalle particular porque justo en torno a ello vamos a hablar justo del asunto de la marcialidad. Y lo hacemos a partir de un contexto entre comillas, más o menos deportivo, sin decir que el Drein Event sea un asunto deportivo. De hecho, es uno de los eventos de esgrima antigua más importantes que hoy se hacen y con un contenido interesantísimo para cualquiera que estuviese interesado. Además de ir a Austria y pegarse una visitadita a la sala, a la armería de allí, perdón. Finalmente, todos sabemos que el maestro Salvador se dedica también a la destreza, pero tiene un interés particular en el Kunst des Fechtens, en la tradición temprana de la espada larga alemana e incluso algunas cosas importantes ahí en Messer. Y sin más prolegómenos, bienvenido maestro, estamos muy contentos de poder hablar con usted. Hola, Buenos muy buenos días días a Colombia. algunos, buenas tardes a otros, que veo que hay gente aquí también de la península. Y bueno, gracias por invitarme a estar aquí a contar mis cosas, que bueno, siempre está bien, pero bueno. Muy contentos nosotros y entremos en materia, maestro. Nosotros queríamos que nos contara un poquito, como para partir de una idea gruesa, una idea fuerte y luego decantarnos a partir de una serie de preguntas, que nos contara un poco sobre la idea del rigor. El rigor fue una de esas frases insignias, o es una de esas frases insignias de la CEA, de Duovelum, en la península, para que sirva como de modelo para el desarrollo de una sala de armas. Sí, bueno, aquí es una cosa, la palabra rigor es una palabra que yo he utilizado mucho y bueno, creo que antes hay que ponerlo un poco en contexto. Yo creo que, bueno, a día de hoy la esgrima histórica se puede entender de diferentes maneras. Yo para referirme al rigor tengo que decir cómo lo entiendo yo. Para mí la esgrima histórica es, bueno, esto lo digo muchas veces, si más por ahí, para mí es intentar ver cómo, no solo cómo se esgrime, sino cómo se esgrimía en tiempos pretéritos, porque creo que la esgrima tiene que ir ligada a un cierto contexto. ¿Qué pasa? Nosotros no en mi caso, que estoy sobre armamento o esgrima medieval, está claro que no estamos en época medieval, está claro que no es el contexto. Pero, o en la destreza, también creo que para entender bien la destreza
tienes que entender el contexto de la época, porque el contexto, y cuando digo contexto me refiero a varias cosas, me refiero a sociedad, me refiero a tecnología, me refiero a espiritualidad incluso, o religión. Y bueno, aunque todo esto tampoco no es que influya tanto en cómo usas la espada, sí que tiene que ver con cómo pensaban y cómo hacían las cosas. Entonces, para mí no solo es utilizar la espada, la esgrima histórica, que, que lo es, ojo, no nos confundamos, que lo es lo más principal, pero si la espada era de una manera o existió de una manera, es a causa de todo este contexto social, tecnológico, etcétera, etcétera. Y creo que, en mi opinión, creo que despreciar este contexto es no utilizar las mismas espadas. Y a partir de aquí, en mi opinión, yo me pregunto, bueno, por qué hacemos esgrima histórica? Si es más eficiente hoy en día armas de fuego, por ejemplo, o más común un cuchillo. Si tú quieres marcialidad, pues esto utiliza cosas modernas. Para mí, la gracia de la esgrima histórica es decir, intentarme aproximar a lo que se hacía en esa época. Ahora, habiendo puesto un poco de contexto, valga la redundancia, cuando yo hablo de rigor, me refiero siempre a esto. Yo entiendo, y siempre todo lo que estudio o todo lo que enseño, intento tener el máximo de rigor. Rigor entendido como explicar las cosas sobre lo que tienes, entre comillas, pruebas, es decir, basado en una cierta evidencia. Yo tengo un poco de bagaje científico y para mí la evidencia es fundamental. Por ejemplo, si yo estoy explicando, por ejemplo, una técnica o cómo utilizar una espada, para mí hacerlo con rigor es hacerlo conforme dicen los tratados, ¿vale? ¿Significa que solo lo haré como dicen los tratados? No. ¿Por qué? Porque, por desgracia, todos los que habéis estudiado un poco ya sabéis que los tratados siempre te dejan un cierto margen abierto, por suerte o por desgracia, a la interpretación. No es un método de transmisión de información perfecto un tratado. No es un vídeo de YouTube con detalles. No, muchos tratados no vienen con buenas explicaciones. Muchos tratados contienen errores por temas de copias, por temas de errores de dibujo. Entonces siempre tienes que interpretar. Cuando yo hablo de rigor, por ejemplo, yo cuando enseño, yo intento dejar muy claro la diferencia entre algo que te digo, hey, esto te lo explico porque esta técnica, esta cosa, lo dice en este tratado de esta manera, pero yo intento tener rigor a la hora de decirte, y te voy a explicar cómo lo hago yo o cómo lo entiendo yo en cosas que no pone el tratado. Yo creo que esgrimir no solo es lo que dice el tratado, porque hay mucho más. El tratado es una parte. Ya que teníais a Alberto, Alberto siempre, la semana pasada tuvisteis a Alberto, Alberto siempre dice con mucha razón que al final lo que es importante es tener la espada en la mano, y estoy completamente de acuerdo. Yo siempre opino que tienes que hacer más una combinación. Tienes que coger la espada pero guiarte un poco por el tratado. Lo que pasa es que hay cosas que el tratado no te dirá y tienes que sacar tú. Cuando yo hablo de rigor, lo que quiero decir, por ejemplo, se le puede decir a un alumno mío, mira, pues este movimiento o esta cosa es más eficiente de esta manera, pero esto te lo digo yo a base de experiencia, no solo de lo que pone el tratado. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Perfecto. Entonces, yo creo que tiene que ser una combinación de todo. Creo que no puedes olvidar esto, ni el contexto que hubo, porque esto condiciona cómo era la esgrima y cómo eran las armas, pero creo que es honesto, en mi opinión, poderle decir a tus alumnos, mira, y esto te lo explico de este modo, que es como yo lo estoy entendiendo y a lo mejor estoy equivocado, así de claro lo digo, o sea, nos podemos equivocar. Yo con el tiempo he visto, ups, pues esto no lo entendía bien, ahora lo entiendo mejor. Y dentro de años a lo mejor habrá cosas que las habré entendido mejor o de un modo diferente. Yo creo que tener rigor es ser capaz de decir esto, de decir, te explico esto, que es lo que pone el tratado, y estas cosas creo que mejorarán tu esgrima o te ayudarán a entenderlo, pero que sepas que no es del tratado, por ejemplo.
y tienes que conocer este contexto, ni que sea un poco social, tecnológico, etcétera, etcétera. Esto es el rigor para mí. Perfecto. Tenemos ya una idea grande, una idea general, el asunto del rigor. Ahora vamos un poquito al detalle para poder entender de qué estamos hablando. Comienzo con la misma pregunta de siempre, una pregunta básica, y es, actualmente la CEA, Duovelum, ¿cuántos estudiantes tienen? Uf, post-COVID, pues... Pues con el COVID la cosa ha bajado mucho. Si no me equivoco, estaba sobre un centenar, pero creo que los últimos números que nos contaron había caído un 40% de alumnos, para que os hagáis a la idea. Actualmente, a día de hoy, aquí hay restricciones y nosotros que entrenamos en un, bueno, o que tenemos la sala en un centro deportivo, están cerrados a día de hoy. Llevan ya 3-4 semanas cerrados y yo me vuelo que van a estar unas cuantas semanas más cerrados. Y esta es la segunda vez que nos cierran, aparte del confinamiento. O sea, que éramos ya 3 bloques de tiempo cerrados. Y esto claro, ha hecho mella en la cantidad de alumnos. Antes de esto nos íbamos a esto, unos 150, 160, casi 200 estuvimos en alguna época de alumnos que acudieran. Pero ahora, con el COVID, Perfecto. está complicado. Igual es un número importante. De hecho, yo sumo en esa estadística, fui uno de los alumnos cuando la sala Duovelum estaba en Ramón Turró, En Ramón Turros ese. pero sabiendo que tenemos o que se tuvo ese y se tiene un número considerable, ¿cómo el maestro Uriol Salvador extrae de los manuscritos de esta fuente técnica la idea de marcialidad? Claro, entiendo, el rigor, hay una honestidad y una línea clara de cara al alumno. No obstante, el manuscrito no solo me da, o el tratado, el libro impreso, no solo me da información sobre cómo mover aquí o allá la espada, sino me da información de otros asuntos. Yo quisiera preguntar si de alguna manera ha sido posible extraer para todos estos alumnos de estos manuscritos antiguos algún método o alguna idea de marcialidad con el fin de contribuir a esa formación. Aquí es complicado porque, sobre todo en los tratados medievales, claro, tenemos que entender que lo que entendemos por marcialidad a día de hoy no tiene nada que ver con lo que se entendía en la época. En tratados medievales, por ejemplo, conceptos como ejército o soldado no existen como tal, o no existen como lo entendemos a día de hoy. Sí que existe el noble o el caballero, que sí que es el profesional dedicado a la guerra o dedica su vida a prepararse a ello, y principalmente es al cual están dirigidos estos tratados. Los más tardíos ya empiezan a meterse con burguesía, que ya es otro tema. Pero sí que, no sé si lo calificaría como marcialidad, pero sí que muchos tratados medievales sí que te hablan de lo que tiene que hacer un caballero. Y sí que hay muchas cosas impregnadas de esto que podríamos calificar de marcialidad. O de, que bueno, o que se entiende por marcialidad. Una cosa es prepararse para la guerra, que es lo que sí que te dicen algunos tratados, pero creo que a veces también lleva implícito algunos conceptos como no rectitud, pero disciplina. Por ejemplo, en las tradiciones orientales la disciplina parece que esté que sea muy importante. Yo creo que también lo es bastante el tema de la disciplina en nuestro entorno más occidental. Eso sí, en el tratado medieval también entendido como que muchas veces la práctica no es muy colectiva, es muy de maestro-alumno, hasta que no, a final de la edad media, cuando empiezan a aparecer los gremios, no empieza a haber este colectivo de entrenamiento. Y si ya pasamos ya a edad moderna con destreza, sí que se empieza a hablar del soldado, de su deber también marcial. En la época se dice esto conforme al rey, más que a la patria se habla siempre del rey, que al fin y al cabo en esa época es casi lo mismo.
Y se pueden ver cosas, sí que se pueden ver cosas en tratados. Tratados medievales te hablan de tú como caballero, aparte de aprender a usar ciertas armas para defender a tu honor, a Dios, por ejemplo, y a las... Bueno, siempre me hace gracia una frase que es para amar a Dios y respetar a las doncellas o algo así, que yo pienso, Sí. yo haría al revés, pero bueno, bromas aparte. Uh, hay una cierta cosa marcial. La cuestión es cómo se traduce esto a día de hoy. O qué valores se pueden dar. Es complicado porque, primero, mucha gente que viene a practicar esto tampoco no es que busque una cosa muy marcial en cuanto a esto, a la preparación marcial en sí. No es que la gente venga a hacer esgrima pues por si tiene un duelo, por suerte. Pero sí que nosotros, por ejemplo, en nuestras salas, sin querer imponer una disciplina férrea, siempre creemos que es importante tener una cierta disciplina, una uniformidad, una manera de hacer las cosas más bien ordenada. Pero sobre todo, no para imponer o no para denigrar a la gente, sino para tener una buena estructura en cuanto a cómo se hacen las cosas. Ya lo sabes, siempre intentamos, pues esto, empezar de un modo concreto, intentamos ser puntuales cuando hacemos las clases, intentamos saludar, intentamos tener un mínimo respeto hacia profesores y hacia compañeros, uh, para que no solo sea la esgrima y el utilizar la espada, sino también dar un poco de valores. Quizás hoy en día es mejor hablar de valores, de esto, de respeto. Siempre intentamos hablar un poco de esto, del esfuerzo que conlleva, que esto es un tema que es bastante marcial en mi opinión, el esfuerzo, el querer mejorar sin envidias o sin recelos contra otros compañeros, porque al final todo esto al final es para ti. Por suerte no tenemos que ir a ninguna guerra, al final lo que tienes que hacer tú es mejorar tú para ganar tú. Al final tu peor oponente vas a ser tú mismo y eres a ti mismo quien tienes que ganar para mejorar. Ahora bien, listo. Con este contexto, con estas ideas introductorias y yendo delineando un poco estas ideas, le voy a pedir a Eduardo, quien es la persona que nos ayuda, que nos ponga un pequeño video para hacer un pequeño contraste. Leía hace poco, no me acuerdo, recuerdo que sería tal vez en el manuscrito que se le atribuye a Dobringer, Sí. podría equivocarme, y se habla de Aristóteles. Y Aristóteles decía algo así como, si usted quiere entender algo, compárelo. Y a partir de toda esta idea de respeto, de disciplina, quiero que Eduardo nos comparta un video en el que justo Uriol se enfrenta en Austria contra Bjorn en la final de un evento muy importante en Europa, el Drain Event, para ver cómo estos contextos deportivos o de otro tipo fuera de la clase en la sala de armas contribuye o no al asunto de la marcialidad. Por favor, Eduardo. Muy interesante. Pero yo me he visto ese video, lo he visto muchas veces, me parece un video muy interesante. Y ustedes dirán, claro, usted organizó un ciclo de conferencias que se llaman Destreza de las Armas y habla de la marcialidad, pero me pone un video de una competición. ¿A qué está jugando? ¿A qué se refiere? Y ahí yo aclaro un par de cosas. La primera, destreza de las armas, claro, hablaremos y hemos hablado de destreza, pero de verdadera destreza, como la escuela española. Pero quiero que nos enfoquemos es en la idea de las armas en general, el uso universal de las armas y la marcialidad. Y pongo un video de un contexto deportivo, sobre todo porque vemos a Uriol en evidentemente una condición distinta a Bjorn, que es un personaje de relativas proporciones, pero que si bien estamos en un contexto deportivo y enfrentado el maestro Uriol a una persona de estas dimensiones, no hay una intención deportiva en el estricto sentido.
Y con esto quiero hacer la siguiente pregunta y es, a partir de este video, Uriol, ¿cómo en estos contextos deportivos imprime esa marcialidad de la que nos ha hablado, de cómo se usaba, cómo creo que se usa, sin cruzar esa frontera difícil e invisible de falsear y decir un poco de mentira, entre comillas, con el único objetivo de poder ganar una competencia? Pues aquí, bueno, no sé si se ha visto muy bien porque por streaming creo que se ve mal el vídeo, si se oye más que no se ve. Hay que dar un poco de contexto también a este torneo o a esta final. El Drying Event, como vosotros decís, siempre, bueno, no está enfocado a lo deportivo y ese torneo no era un torneo deportivo. Había varias fases clasificatorias. No recuerdo la normativa exacta, pero creo que era del estilo de ganaba quien hiciera como 15 puntos o una cosa así. Pero había una regla que es que si uno de los dos oponentes hacía ellos dijeron, una acción perfecta en cuanto a a perfecta aproximación, perfecta planificación, perfecta ejecución y perfecta retirada, ganaba automáticamente. Entonces, cuando explicaron esto, yo pensé, bueno, aquí yo en esto tengo una cierta, entre comillas, ventaja, porque yo planteo todos los asaltos y todos los tocados, los planteo así. O sea, yo intento esgrimir así. Yo intento esgrimir buscando la perfección, que luego me equivoco, porque no soy perfecto, ni mucho menos. Y yo ya luchaba con esta idea. Y esto, es difícil porque Bjorn es un luchador muy bueno, es súper alto, súper fuerte, muy ágil para su tamaño y obviamente está en desventaja. Pero esto se dio la oportunidad esta y yo hice además, lo curioso siempre explico que lo hice con una técnica prácticamente de manual, que es bueno, un libramiento, un Durchwechsel de manual, dejándole la hoja para que él fuera tentado a buscar mi hoja, yo libré, tiré una estocada cerrando la línea y me retiré. Eh, o sea, con una estocada buena, con flexión, o sea, fue la primera vez en varios años de Drying Event que los árbitros decidieron que era una acción perfecta. Yo más que por el hecho de ganar el torneo, que también conllevó llegar allí, ganar otras eliminatorias y tal, y yo lo más contento que estoy es de esto, ¿no? de que hubiera sido por este perfect hit que decían, y ante un luchador también bueno. Pero bueno, he perdido un poco el hilo de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Perdón. Era, pues, de hecho, reajustémosla. A partir Sí. de, porque no está tan lejos del hilo de la pregunta y es Ujú. justo eso, la idea de un ejercicio perfecto. Y mi pregunta es entonces, estos espacios que aparentemente son deportivos u otros, que sí son efectivamente deportivos, ¿cree Uriol que de alguna forma estén desplazando el sentido marcial de la práctica? Vale, a ver, como has dicho al principio, yo venía de un contexto de esgrima deportiva. Es decir, yo conocía perfectamente lo que es la esgrima deportiva. Yo de hecho, recuerdo en algunos momentos, en mi práctica de varios años de floretista, de pensar, hostia, estoy utilizando esto, pero no estoy utilizando como si fuera una espada. Hoy no estoy pensando que esto es una espada y que yo no quiero que me pinchen, sino eh, que lo que hacías era adaptarte al reglamento. Entonces, esto es lo que, en mi opinión, creo que pasa en muchos eventos que tienden a la deportividad. Que tú no piensas en hacer buena técnica o no piensas en hacer lo que te dicen los tratados o cómo se debería manejar una espada, sino que tú piensas en tocar o tocar más que tu contrario. Y para mí, en mi opinión, tal y como yo lo veo, se aleja como yo veo la esgrima histórica. Ahora, a partir de aquí, ¿tiene cosas buenas esto? Sí, tiene cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque la competición bien entendida es una manera de ponerte a prueba, de un modo, entre comillas, objetivo. Entonces, claro, en teoría, quien compitiendo, el que ganara más, pues sería el mejor, en teoría. Pero aquí hay una serie de problemas, y es que
es muy difícil, en mi opinión, simular lo que sería un combate de verdad. O sea, un combate de verdad, y el vídeo que hemos puesto es mal ejemplo, porque él me da algunas veces, aunque sean golpes menores, y hasta que no veo y digo, vale, doy un golpe definitivo, ¿no? Pero que a veces sí que es mejor dar primero, aunque sea mal, que no dar último. Pero esto, yo creo que tampoco puedes pensar en, no, yo tengo que dar más que no lo que me da al contrario, porque si fuera de verdad, un buen golpe, ya está, ahí se terminó tu vida. Entonces yo intento seguir pensando esto, que yo no quiero que me den. Entonces, ¿qué pasa esto? Cuando haces entornos deportivos, tú puedes hacer dos cosas. Puedes decir, mira, pues lo justo es que sea, por ejemplo, combates a muchos puntos. ¿Por qué? Porque estadísticamente, con muchas repeticiones, se vería quién es mejor de verdad. Pero esto te está cambiando todo lo que hemos dicho, el contexto. Te está cambiando que ya no, tú ya no pensarás en que esa hoja no me dé. Estás pensando en, vale, tengo que darle más al contrario. Pero ¿qué pasa? Si haces muy pocos tocados, o como hacemos nosotros hacemos torneos que son a 3 puntos. Pero una estocada o un desarme ya son 3 puntos. O sea, una acción bien hecha ya son 3 puntos. Entonces, claro, puedes tener mala suerte. Y yo, a veces, que malo, sin ser el mejor esgrimista del mundo, ni mucho menos, tampoco soy malo, he tenido mala suerte en algún torneo y alguien que es peor te da. Y te da bien porque te has despistado, porque eres humano y cometes errores. Entonces pierdes. ¿Significa que seas peor esgrimista? No, significa que has perdido ese torneo. Y punto. Entonces, yo creo que los torneos están muy bien para esto, para ponerte a prueba, para probar tus habilidades, para tener un entorno de tensión diferente. Pero no creo que sea una buena manera de decir quién es el mejor esgrimista. Porque para eso la única manera sería, es que ni haciéndolo de verdad, ni haciéndolo con armas afiladas, tampoco no sería verdad, porque interviene el factor suerte que existe. Entonces esto, ¿es positivo? Sí, sí que creo que sea positivo. Lo que me preocupa a veces es que sea lo único. O sea, sí que hay grupos que me parece muy bien lo que hagan y me parece totalmente bien, ¿eh? Mientras tengan claro que se está haciendo una esgrima más tirado a la deportivización. Y como práctica me parece excelente, o sea, me parece excelente que haya esgrima deportiva o me parece bien que haya esgrima histórica tirando a la deportiva, pero creo que lo importante es dejarlo un poco aparte, tenerlo un poco claro, que yo a veces pienso que son cosas diferentes, pero bueno. Y uno, ¿cómo podría aprovechar ese contexto? Claro, yo llego con una expectativa a un evento, sobre todo aquí en América, especialmente en América del Sur, las distancias son inmensas, los eventos son pocos, pero si yo quisiera aprovechar estos espacios, sobre todo para compartir conocimiento, adquirir nuevos, ¿cómo puedo aprovechar un espacio de competición? O sea, estoy parado ya en la palestra, estoy en la arena. ¿Qué debería pensar alguien con un ánimo no deportivo, con un ánimo marcial para poder sacar provecho de un espacio como este? Yo lo que he comentado antes, de que para mí, por ejemplo, en los saltos de torneo que he estado, yo me los planteo como los saltos que siempre me planteo. Yo quiero tocar a ese sin que me dé. Entonces, yo que recomendaría a alguien que está interesado más en la parte más, entre comillas, marcial o más rigurosa, entre comillas, en mi opinión, de la esgrima. Y yo aconsejo, o sea, si tenéis torneos, yo siempre que voy y hay torneos, si puedo participo, aunque pierda, me da igual, ¿vale? Lo que he dicho antes, lo que tienes que hacer es aprender tú. Esto es lo que más te tiene que importar. El resto, si ganas medallas o no, da un poco igual. Yo qué diría, si hay torneos, id. Sí que os diré, miraros un poco reglamento para no hacer el idiota, pero yo os diría que combatáis, que esgrimáis como creéis que se tiene que esgrimir. Entonces, yo me lo plantearía como un reto. Si tú estás en un torneo, por ejemplo, pues esto,
aunque tu oponente vaya con una idea muy deportiva, si tú crees que lo tuyo no es deportivo, pues intenta aplicarlo, intenta defenderte, intenta aprender de esto. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo hace muchos años, ya no sé, 8 años, 9 años o algo así, invitamos a Barcelona a unos polacos, bueno, de hecho son famosos, a Jan Chotkiewicz y a Szymon Klebowski, que vinieron a nuestra sala, nos dieron una clase y a saltar un poco. Y en esa época eran de los luchadores, mira que ya digo luchadores, de los luchadores más duros en el panorama de la esgrima histórica. Y nos dieron una de hostias y yo me quedé ahí pensando vale, y yo he recibido mucho, o sea, nos dieron mucho. Pero yo lo que me llevé es, ostras, pero yo quiero que mi esgrima, sin cambiar o sin desechar mi esgrima, porque yo creo que esgrimir de esta manera es la correcta, y yo quiero que mi esgrima pueda defenderse contra esta gente. Pueda defenderse de la gente que es muy fuerte, muy rápida, muy enérgica, que son cualidades, ¿eh? Pero yo tengo que intentar que mi esgrima consiga sobreponer la técnica o el arte por encima de el arte más físico. Fíjate que también digo que hay un cierto arte en esta esgrima más deportiva, ¿eh? Y lo hay. Y allí, bueno, yo aprendí mucho de una paliza, y yo aprendí a decir, yo la próxima vez que combata con esta gente tengo que ser capaz de luchar contra ellos. ¿Y qué cosas puedo aprender yo de los tratados para luchar contra esta gente? Y esto me ayudó a progresar, a querer buscar nuevas, o sea, tener más preguntas para buscar respuestas en los tratados o en la práctica día a día. O sea, y todo esto para explicar, si alguien va a torneos, aprended. Lo más importante es aprender. Si os pegan una paliza, lo más importante es que aprendas de esa paliza. ¿Por qué me han pegado una paliza? Y normalmente la respuesta no es, no he sido suficientemente rápido. A veces sí. Pero si hay algo que te pega una paliza, es que algo, bueno, puede ser que el otro sea muy bueno, obviamente, ¿vale? Pero es una razón para tú aprender y seguir mejorando. O mirar, hostia, ¿cómo me puedo enfrentar yo a este tipo de gente? Y ahí puedes buscar y sacar algo positivo. Siempre se aprende. Aprended. De los errores hay que aprender. No está mal cometer errores, está mal no aprender de ellos. Hemos hablado de la experiencia. Aquí la traducción de estas respuestas o parte de cómo yo las traduzco está en la experiencia del maestro. Maestro en sala, un maestro en otro tipo de contextos, no necesariamente de sala, en los que hace una aplicación, un desarrollo y luego analiza qué es lo que ocurre con su esgrima. Pero para aquellos instructores que no tienen esa experiencia, esa vida larga, claro que hay que apuntar a ella, pero ese instructor joven o esa sala que acaba de aparecer con algunos entusiastas y gente que tiene convicción en estos asuntos de, como decía Uriol, rectitud, integridad, disciplina, enseñanza. ¿Qué alternativa tiene esta persona con poca experiencia para poder consolidar una escuela marcial de esgrima antigua? A ver, yo unas cosas que más creo importantes es la honestidad. Eh, ¿qué me refiero con esto? Eh, bueno, primero sobre la palabra maestro, por ejemplo, esto trae mucha controversia, sobre todo en el reino anglosajón. Porque aquí, bueno, ahí en Colombia no lo sé, pero cuando vas a la escuela, el profesor le llamas maestro. ¿Es así? También, también. También, ¿no? Aquí, o sea, vas a la escuela y le llamas maestro al profesor. Entonces, nosotros culturalmente la palabra maestro, un sinónimo es la persona que enseña, ¿vale?
por ejemplo, en el mundo anglosajón, la palabra master viene mucho atribuido a alguien que domina completamente algo, y eso en realidad no es así. No hay, en realidad no sería así, porque muchas artes o muchas ciencias no las dominas nunca completamente. No lo sabes todo, es imposible. El ser humano no puede saberlo todo de algo, es imposible. Por lo tanto, no existe este maestro mítico, místico que mucha gente tiene, que lo sabe todo, tendrá respuestas para todo y no se equivoca nunca. Esto no existe, ¿vale? Como no existe, tú puedes hacer dos cosas: o hacerlo ver o asumir que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Este maestro místico está muy metido en la mente de la gente, en la mitología de la gente. Y yo creo que hay que luchar un poco contra esto. El maestro no es el que lo sabe todo, es el que sabe mucho o es el que sabe más, ¿vale? Entonces, yo qué le diría a instructores que están empezando y tal, lo que he dicho: para ser maestro tienes que enseñar, y tú enseñas por una razón, enseñas porque sabes más, no porque lo sepas todo. Entonces, si alguien tiene estas inquietudes, obviamente lo que tienes que hacer es aprender. Y para aprender tienes que hacer dos cosas. Una, aprender en sí, o sea, investigar y tal, y otra es asumir los errores, en el sentido de a veces para aprender más tienes que asumir que una cosa no está bien. Tienes que descartar cosas, volver atrás y volver a investigar, volver a poner en práctica cosas que antes creías que eran de una manera y volver a hacerlo. Esto conlleva una cosa que a veces es difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente te pone a prueba, muchos alumnos te pondrán a prueba para ver si realmente eres tan bueno o sabes tanto. Y yo creo que lo mejor es ser sincero. A mí a veces me preguntan cosas y digo, no lo sé, o no estoy seguro. Y se supone que soy maestro y llevo en esto 14 años. Pero aún lo sigo diciendo porque hay muchas cosas que no sé y ni las sabré nunca. Y puedo hacer dos cosas. Una, pues intentar ir aprendiendo, o dos, asumirlo. Pues mira, esto no lo sé y a lo mejor esa persona lo sabe o a lo mejor tenemos que estudiarlo. Y yo creo que esto normalmente da dos reacciones a la gente. Hay gente que reacciona diciendo, ostras, pues tienes toda la razón y es honesto y valoro más tu opinión porque eres honesto, y valoro lo que realmente sí sabes porque reconoces que hay cosas que no sabes. Y luego habrá gente que se sentirá defraudada. Habrá gente que se sentirá defraudada y dirá, hostia, pues no sabes tanto o no. Esto le pasa a muchos adolescentes, ¿no? Que se dan cuenta que sus padres no son los seres mitológicos que lo podían hacer todo, lo sabían todo, ¿no? Y se rebotan contra sus padres. Pues así es la vida también. Esto a veces como maestro, como profesor, te pasa. Entonces aquí, bueno, yo creo que tienes que dedicar tus esfuerzos a esto, a seguir aprendiendo para seguir enseñando y ser honesto, porque creo que los alumnos que realmente valoran que tú les digas lo que sí realmente sabes son los que valen la pena. O sea, yo os diría esto: aprended, mirar, comparar también, porque yo a lo mejor os digo una cosa, pero luego yo no soy perfecto. A lo mejor miráis a otra persona y decís, ups, pues esto me cuadra más o esto me parece complementario. Aprended. Mirad todo lo que podáis conseguir de gente. Hay gente que sabe mucho y es muy interesante. Y comparad y id aprendiendo. Y comentéis lo que no sepáis, no tengáis problema. Decid, no lo sé, pues investiguémoslo, ayudaros. O sea, no tengáis miedo a decir esto. Yo creo que es más honesto. Listo. Creo que esto nos permite hacer un salto pequeño. Vamos a pedirle a Eduardo que por favor nos ayude con un segundo video. Ya no es el Drain Event, no estamos en ese contexto enfocado más a la marcialidad. Creo que este evento tiene un componente un poquito más de deporte. Es una pregunta a partir de videos como el que circula de Uriol contra Bjorn, y incluso en el Drain Event de 2017
Ya no recuerdo quién era el otro contrincante. Yo gané el torneo de 2016 contra Bjorn y el segundo año, 2017, también lo intenté. Llegué a la final contra Ingulf Kohlweis, que también es austríaco, un esgrimista fantástico, fenomenal, y perdí. Ahí sí que perdí. Y perdí precisamente porque él me hizo un golpe perfecto. Y bueno, si veis el vídeo, buscadlo también. Y me alegré. O sea, ¿por qué? Me alegré de perder contra él. Porque uno, es un esgrimista buenísimo. Y fue un asalto breve pero intenso. Pero esto, precisamente el hecho de que yo al intentar hacer esgrima, le di también la oportunidad de que él hiciera esgrima y me ganara al final con una acción perfecta, entre comillas. O sea que me alegro. Pero bueno, ya está aquí el vídeo. Ya está aquí. Permítame. No obstante, vale la pena echarle una buscada a este video y mirar, porque es justo eso es lo que yo quiero preguntar. Aquí tenemos un competidor muchísimo más impetuoso, un contexto mucho más movido, pero yo percibo que la técnica del maestro Salvador en este caso se mantiene, ¿no? Bastante depurada, pensada, y quisiera preguntarle ya no desde el punto de vista en sí técnico, sino un poco más personal, ¿qué anima las tretas que hace el maestro Salvador en este video? Carranza, yo siempre insisto con esa frase, me parece de lo mejor que puede existir. La verdadera destreza, Carranza decía que el ánimo del hombre es el ánima de la treta. Yo trato un poquito de forzar la idea y preguntar qué es lo que anima profundamente a Uriol en situaciones como la del video. Pues precisamente esto. No sé si lo habéis visto claro, pero esto. Matis, no sé si aún está tan en activo, porque lo tengo en redes, pero no lo veo tanto. Bueno, ahora no hay torneos ni nada, pero bueno. Pero no sé, pero bueno, en su día fue uno de los luchadores más intensos del panorama deportivo y es un muy buen esgrimista de torneos, es un luchador fenomenal. Y es justamente esto fue pocos años después de lo que os he contado de los polacos, que decía, ostras, yo conozco ahora un estilo al cual yo puedo intentar oponer una cierta técnica. Y por eso hay un par de estocadas que no se esperaba. Y precisamente lo mismo que digo, son estocadas o acciones de manual, son upsetsen de manual ante una de sus posiciones. Luego me ganó, pero bueno, yo quedé contento de esto. Cuando hubo aplausos, por ejemplo, dices, hostia, es que ha salido bien la técnica que toca, que es la que te dice el libro que tienes que hacer ante esta situación. O sea, de eso estoy contento. En cuanto al ánimo, esto es interesante, hay mucha discusión sobre esto, porque, por ejemplo, también en tratados medievales también se habla de esto del ánimo o de tu de tu intención. A veces se dice, si tu ánimo con el ánimo que vas es un ánimo que no, si tienes miedo entre comillas o no eres o no puedes tener suficiente decisión pues para ejecutar la acción que toca, no la vas a ejecutar ni bien ni cuando hay que hacerlo. Entonces, el ánimo es muy importante. A veces lo hablo con alumnos que para combatir es importante tener un cierto ánimo ojo, de agresividad bien entendida. No agresividad en cuanto a voy a hacerle daño al otro, porque yo creo que esto no hay que hacerlo. Al fin y al cabo estás esgrimiendo, estás con un compañero. Pero creo que es muy importante tener un ánimo de esto, de cierta decisión, de tenerlo claro. Y esto no es fácil también, porque tienes que haber probado mucho, tienes que haber entrenado mucho, pero al final tienes que tener también un poco este chip, esta idea de no, yo es que tengo que hacerlo. A veces insisto a alumnos, tienes que tener decisión. Cuando tú lo ves claro, tienes que entrar sin dudar. Y esto, claro, es difícil porque cuesta aprenderlo, pero
es importante. Si tú vacilas, si tú dudas, los tratados están llenos de estos puntos, de si el enemigo está vacilando o duda, tú tienes que hacer esto, tienes que tomar la iniciativa, por ejemplo. También diré que no lo hagas, que no te vendes los ojos y te tires en plan banzai, pero esto, el ánimo es importante. Y esto, por desgracia, necesitas confianza también para eso. Y esto creo que también puede ser bueno practicar esgrima, porque para desarrollar un poco esta confianza. Es difícil, lo malo de la esgrima es que lo otro también combate, no es como pintar un cuadro, que el cuadro no combate contra ti. Y es una cosa que solo mejoras tú. La esgrima hay un contrario que también hace cosas. Pero tienes que intentar ver esto, que tú también progresas, que tú también mejoras, que tus cosas salen. Y esto tienes que utilizarlo para esto, para ganar autoestima, para tener confianza en ti mismo. Y esto tiene que ayudarte también a combatir y en otras cosas de la vida. Un par de preguntas ya que nos sirvan a modo de colofón respecto de esto. Esta pregunta yo la hago un poco con suspicacia, un poco para molestar, incomodar, y A ver. es cierto que el ánima del maestro, todos esos móviles internos del maestro, pueden verse en algún momento plasmados en los de su alumno. Muchas veces sí. Lo que pasa es que yo creo que también depende mucho del tipo de maestro. Yo soy un profesor muy... ¿cómo te lo diría? Muy poco... impositivo no sería la palabra. O sea, yo quiero enseñar a mis alumnos para que ellos aprendan. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo no voy a coger lo que yo soy, mi esgrima, voy a abrirles la cabeza y se lo voy a meter. Yo lo que siempre intento es yo explicarte cosas para que tú aprendas, para que tú mejores. Pero al final el que aprenderá, el que mejorará, eres tú o es el alumno. Entonces, y se lo tiene que hacer él mismo, su aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo les doy, digamos, yo intento no meter Uriol en mis alumnos, sino intento que ellos se hagan a sí mismos. No sé si me explico. Aún así, también esto te lo dicen. Cuando vas a eventos, hay gente que ve alumnos míos y les dice, hostia, tú eres alumno de Uriol, porque obviamente pues hay un estilo, hay una manera de hacer, pero bueno, pero yo tengo alumnos que esgrimen de una manera muy diferente y eso creo que es bueno, porque es lo que os digo. Y yo creo que como profesor tengo que hacer que ellos aprendan a esgrimir, no solo a copiarme. Pero precisamente creo, yo cuando veo que mis alumnos aprenden y avanzan, gracias a mí, y ahí veo mi ánimo o mi mano. Pero esto, lo que digo, son ellos al final los que tienen que aprender y hacer su camino. Ahí es cuando yo me siento orgulloso o contento. Y ese camino, ya ¿Sí? para poder cerrar, me lleva a la pregunta con la que quería terminar, y es, en Colombia hay un filósofo, se llamaba Nicolás Gómez Dávila. Él decía algo así, más o menos, que si algo tenía que durar o estaba para durar, era aquello que es bello. En ese proceso de enseñanza, ¿cómo se funde la estética y la marcialidad en esa obra que adelanta Uriol como maestro? Pues aquí, pues la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo, porque sobre todo cuando cuando la esgrima, creo que cuando la esgrima es bella, es cuando cuando se ve coordinada, se ve ágil, se ve a su tiempo, se ven detalles que todos confluyen a una idea y es cuando la esgrima es bella.
Y justamente cuando la esgrima es bella es cuando esto se hace de una manera óptima, se hace de una manera acorde a cómo tendría que ser. Y yo creo que es precisamente lo que hay que buscar. No hacer una esgrima bonita, sino creo que una esgrima bien hecha termina siendo bella. Tú ves a gente que esgrime muy bien y es hechizante un poco. Antes que ha salido Oscar Torres, por ejemplo, Oscar Torres es de los mejores esgrimistas que te puedes encontrar y tú lo ves moverse y bueno, es una belleza. Luego coge, te tritura a espadazos, pero tú lo ves y es esto, bueno, es bello, es mágico casi. Y yo creo esto, yo creo que hay una parte del cerebro, aunque haya gente que no entiende de esgrima, cuando hay gente que es buena, la gente dice, uy, pues esto qué bonito, qué bien lo hace, ¿no? Y no tienen ni idea de esgrima. Porque hay una parte del cerebro que reconoce esto. Hostia, esto está tan bien hecho, no sé cómo se tiene que hacer, pero está tan bien hecho que es bonito. Y precisamente yo creo que creemos que algo es bonito cuando es armónico, bien hecho. La música porque es bonita, porque tiene su ritmo, es armónico. Un cuadro porque es bonito, porque está bien detallado, porque me evoca cosas. Pues así me pasa lo mismo. Creo que cuando está bien hecha es bonita. Y creo que también que para que perdure tiene que estar, no solo ser bonita, sino estar bien hecho. Y creo que una cosa va de la mano, que cuando está bien hecho es bonito. Haced esgrima, más que hacer esgrima bonita, haced bien vuestra esgrima y será bonita, de verdad. Perfecto. Yo termino muy complacido, agradeciéndole a Uriol y a todos. Hemos ido esbozando algunas ideas, insisto, son reflexiones de los distintos maestros que nos han acompañado, pero que nos permiten construirnos en ese camino de integridad para ir cosiendo distintas cosas, no solo parches en la chaqueta, que no, sino ir cosiendo cosas más profundas, interesantísimas y muy bonitas para que la práctica se desarrolle, especialmente aquí en América del Sur, que, insisto, las distancias son monumentales y el acceso a muchas cosas es bastante limitado justo por eso. Bastante le agradezco nuevamente al maestro Uriel Salvador. Un Espero placer, darles una encantado. visitada pronto. A ver, Señor. ojalá sea pronto en este mundo Eh, COVID que nos ha tocado. Le agradezco, he visto a algunos compañeros de aquel entonces en Duovelum, en Barcelona. No los menciono porque no quiero que alguno quede por fuera, pero saben que a todos los recuerdo en mis clases de espada y broquel, espada larga, ropera, en fin. Mil Jonathan no gracias. dice nada, pero hicimos un torneo cuando teníamos la joven sala de Ramón Turró de Duovelum. Hicimos un torneo y lo ganó Jonathan. Y no dice nada No, el no, tío, yo pero quedé como de segundo, una cosa así, ganó Manu. ¿no ganaste uno? No, yo no me da para tanto. Ganó Manu en una estocada a mi pecho que... Puede ser, puede ser. Bueno, eh, pero muy bien, fue eso. Fue un torneo muy bonito, muy bien tirado y muy bello también. Y es esto, aunque no ganaras, es esto. Llegar a una final de un torneo que estaba pensado pues para hacer esgrima, denota que había mucha esgrima detrás y esto. Aquí la gente de Colombia, yo estoy muy orgulloso de Jonathan. Lástima que estuviera poco tiempo, pero bueno. Espero esto, no haberte hecho un Uriol, sino que tú, Jonathan, hayas podido aprender y hacer lo tuyo. Y bueno, estoy seguro de que allí tendréis buena esgrima, seguro. Sí, sí. Mil gracias, ojalá así sea, Oriol. Les agradezco infinitamente a todos. Ya las últimas palabras, recuerden, si les da curiosidad, pueden buscar Sembrar Colombia en nuestras redes, Sala de Armas 1492, Facebook, Instagram y todas estas cosas. Y estaremos atentos de que podamos seguir hablando, compartiendo cosas interesantísimas. Mil gracias, un abrazo a Oriol y nos A vemos vosotros en una también. próxima oportunidad. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta pronto.